Muy buenas tardes. Nuevamente nos vemos, nos encontramos. Nuevamente, de tener ese tiempo de compañerismo, de comunión, y también de disfrutar de la palabra de Dios. Por la gracia del Señor, después de la lluvia de ayer, hoy nos ha tocado un lindo día, fresquito, pero muy lindo día. Así que recuperado digamos, de los días lluviosos, feos. Calculo que estamos con mejor ánimo para estar compartiendo de la palabra de Dios y escuchando de lo que Dios tiene para nosotros. Así que hoy vamos a empezar a conversar un poco sobre este concepto de llamado. Vamos a tocar un poco más, pero está relacionado con unos pasajes que utilizamos el domingo pasado, que es Gálatas 5:13, donde dice que se nos exhorta a estar firme, ¿sí?, en el llamado de Dios, y además del hecho de que hemos sido llamados, digamos, a libertad. Así que vamos a volver un poco sobre estos conceptos, pero quiero, digamos, charlar un poquito sobre qué es lo que la Biblia habla sobre, o cuál es la idea, y qué es lo que engloba este concepto o esta idea de llamado de Dios. Así que para eso vamos a comenzar a leer el libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Capítulo 8, versículo 28, vamos a leer del 28 al 30. No, ¿sabe qué? Vamos a leer del 28, vamos a leer hasta el final del capítulo. Dice así la palabra de Dios, Romanos 8, 28. La palabra de Dios dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a lo que predestinó, a esto también llamó, y a lo que llamó, a esto también justificó, y a lo que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Nuestro Padre, queremos agradecerte por este tiempo que estamos compartiendo, agradecerte, Señor, por tu obra en medio nuestro cada día, agradecerte, Señor, por la bendición de poder compartir tu palabra en este tiempo, agradecerte, Señor, porque podemos tener tu palabra en nuestras manos, podemos disfrutar de la comunión contigo a través de tu palabra, sin que esto implique ningún tipo de situación de riesgo para nosotros, y agradecemos, Señor, por esa libertad que nos concedes,
También, Señor, agradecerte este tiempo porque sabemos que tu Santo Espíritu está preparando nuestros corazones y va a hablar a nuestros corazones. Solamente pedimos que coloque todos nuestros sentidos a este fin que es poder escuchar tu voz. Señor, pedimos que tú obres en medio nuestro, te alabamos por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ok, aquí estamos con el libro de Romanos. No quiero detenerme en muchas cuestiones más que algunas cosas elementales, porque como le dije, la idea es empezar a desarrollar todo el libro de Romanos. Entonces no quiero, digamos, hay detalles que eventualmente lo vamos a conversar cuando estemos con el libro de Romanos o estudiando el libro de Romanos. Pero hay algunas cosas que es interesante como para que tomemos conciencia de nuestra situación delante de Dios y de la obra de Dios por medio de Jesucristo. Y especialmente enfocarnos en este concepto de, como aparece aquí en el versículo 28 y en el versículo 30, acerca del llamado de Dios, ¿ok? Y qué es lo que significa en todo este contexto. Antes de continuar, lo que voy a hacer es, para ponernos, digamos, en órbita, la idea es entender un poco cuáles son los usos que se le da a esta palabra, ¿sí? Y que es recogido precisamente en la Biblia, y en este caso vamos a estar viendo en el Nuevo Testamento. Usted sabe que el idioma original que se escribió el Nuevo Testamento es el griego. No el griego clásico, sino el griego koiné, el griego común, digamos, utilizado por la gente comúnmente en su comunicación cotidiana. La palabra griega se traduce con todas sus variantes, ¿ok? Tanto en verbo en cuanto a tiempo verbal, como puede ser en adjetivo o en sustantivo, o a veces como adverbio también. Es la palabra griega kaleo. Y en la Biblia aparece 4 usos diferentes de esta palabra, digamos, kaleo, llamar. Entonces, por ejemplo, el primer uso que se le da a esta palabra es digamos, ese concepto de llamar a una persona o una cosa por su nombre. Por ejemplo, cuando a veces llamarás su nombre, ese es un uso o una acepción de la palabra llamar. Otra acepción tiene que ver con una citación, una invitación, ¿okay? A, digamos, personas para, por ejemplo, para empleo, para, digamos, cita para una tarea, responsabilidad, una recompensa. O sea que es una invitación, una citación a desarrollar una responsabilidad determinada. Otra acepción, otro uso de esta palabra es la idea de una invitación hospitalaria. Es cuando es una invitación por ejemplo, a comer, a un banquete, a que permanezca como huésped, una invitación a un privilegio, ¿okay? Y esta es la utilización o la acepción que se utiliza, por ejemplo, si usted se acuerda de Mateo 22, creo, si no me falla la memoria, cuando Cristo habla de la parábola de la boda, de los invitados a la boda, cuando habla de los convidados, ¿ok? Precisamente es esta acepción, es alguien que se lo invita para, digamos, en este caso una boda, para tener un privilegio determinado, participar de una boda determinada, por ejemplo. Y por último, también se utiliza esta palabra para concepto de citación, pero más de un punto de judicial, o sea, como un comparendo. Se lo utiliza precisamente para, digamos, la idea de se está citando para comparecer a una persona para someterse, ¿sí?, a un proceso, a una causa, o
también para comparecer, para declarar como testigo. Tenemos el ejemplo en Hechos capítulo 4, versículo 18, cuando dice que llamaron a Pedro y a Juan ante el concilio. O sea, se los citan, ¿sí? Se lo hace comparecer ante el concilio para escuchar precisamente, entre otras cosas, el juicio y la advertencia del concilio y, por supuesto, la aplicación de en ese caso, una sanción, que fueron precisamente, recibieron castigo físico, por ejemplo. También otro ejemplo es Hechos 24:2, cuando se cita y dice, llamó a fulanito tal y compareció en carácter del testigo. Entonces tenemos estas cuatro, usos de esta palabra, ¿sí? Recuerden, cuando, se usa para llamar a alguien o una cosa por su nombre, cuando es una invitación para, de carácter hospitalario o de privilegio, es cuando, por ejemplo, ese concepto de citar a alguien o llamar, para cumplir una responsabilidad determinada, y por supuesto también la idea de citar, que comparezca para eventualmente hacer frente a un proceso de carácter legal o judicial. Y es interesante que de estas cuatro utilizaciones hay dos que la Biblia, ¿cómo diría? Lo engloba para respecto de los creyentes. Hay dos, ¿sí?, que indudablemente tiene que ver con la persona que rehúsa creer en el Señor Jesucristo, y que no hay ninguna duda que va a haber una citación para comparecer ante un juicio, ¿ok? Así que bueno, con este concepto en mente, volvamos a Romanos capítulo 2, perdón, Romanos capítulo 8. Versículo 28. Yo creo que Romanos 8 es uno de los capítulos, es un capítulo de gloria, de alegría, de felicidad, de consuelo y de esperanza para toda aquella persona que han creído en Cristo como su Salvador. Es un capítulo de gloria. Es el final de un proceso que comenzó ya allá por el capítulo 1, y más específicamente a partir del capítulo 5, después que Pablo recorrió y habló sobre la condición del ser humano, tanto gentiles como judíos. Esto ocurre en el capítulo 1 y 2, llegamos al capítulo 3 con Pablo enseñándonos, o la palabra de enseñándonos, que bueno, sean judíos, sean gentiles, estamos todos bajo la misma condenación por causa de nuestro pecado. Y termina precisamente el capítulo 3 hablando sobre que Dios manifestó que la justicia de Dios se manifestó a través de Jesucristo, y por Él podemos encontrar la justificación. Encontramos capítulo 4 con Pablo precisamente explicando todo este concepto, esa relación de fe, justicia, de la forma de vida conforme a la justicia de Dios, usando precisamente el ejemplo de Abraham. Así continuamos hasta acá, hasta capítulo 8, donde finalmente Pablo nos va a desarrollar la victoria final que el cristiano tiene. Y me encanta cuando el versículo 28 comienza diciendo, y sabemos. El contexto de este pasaje, lo que Pablo viene desarrollando, si usted lee los versículos anteriores, habla de la oración, por ejemplo. Ya pasó el tiempo donde Pablo nos dice que como capítulo 1 comienza hablando dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, lo que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Después va a hablar que somos
adoptados como hijos de Dios, y nos va a hablar acerca de la gloria, la esperanza, ¿sí?, aún para la creación, respecto de lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Y a partir del 26 se empieza a hablar un poco sobre la intercesión del Espíritu Santo en nuestra oración, porque dice, bueno, fíjese el versículo 26, y de buena manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Hablando de la intercesión del Espíritu Santo en nuestra oración. Pero fíjese como, así como necesitamos el Espíritu Santo para interceder en nuestra oración, porque no sabemos, ¿sí?, cómo, lo que debemos pedir como conviene. En contraposición, versículo 28 diciendo, y sabemos. ¿Ok? O sea, comienza a hablar de la certeza. Mire, cuando leo este pasaje, leo este versículo y esta palabra, me recuerda, o sea, siempre traigo a mi mente un poco para que se entienda digamos, el concepto de gran consuelo que trae esta idea. Usted imagínese que un día se encuentra en medio de la calle. Comienza a llover o viene, digamos, una tormenta muy fuerte, granizo o lo que sea. Está perdido, no sabe hacia dónde ir y finalmente encuentra una casa donde lo recibe, le da, donde usted tiene la posibilidad de pegarse un lindo baño bien calentito, llega todo temblando de frío, casi en estado de hipotermia. Luego de ya calentarse con un lindo baño, tiene la posibilidad de vestirse con ropa limpia y seca, y además tiene la posibilidad de acostarse en una cama muy cómoda, con una almohada bien mullida, un ambiente bien climatizado, donde usted puede cerrar los ojos y dormir totalmente en paz, sin ningún tipo de situación adversa que pueda perturbar o nada por el estilo. Así que cuando llega este versículo de Pablo dice, sabemos, esta es la idea. Sabemos lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Comienza el versículo 28 hablando, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sin entrar demasiado en detalle, quiero simplemente decirle que esta idea que les ayuda a bien no es un concepto de que la idea de que usted va a tener una vida, digamos, lleno de todo color de rosa, lleno de prosperidad ni nada por el estilo. Esta idea de la ayuda bien tiene que ver con el propósito de Dios. Así que, y es lo que Pablo está escribiendo a estos hermanos en Roma, que pasan por situaciones de persecución, de angustia, de pruebas. Así que sabemos que aún, no solamente las cosas que nos agradan, aún las cosas adversas, todo forma parte del propósito de Dios. Y ese propósito aparece en el versículo 29, que es ser conformado a la imagen de Cristo. Y fíjese que a partir de aquí comienza un encadenado de 5 palabras. 5 palabras que están escritas exactamente en el mismo tiempo verbal, ¿ok? En el mismo modo, declinación. Dice el versículo 29, porque lo que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a lo que llamó, a esto también justificó, y a lo que justificó, a esto también glorificó. 5 palabras. Conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó.
Las 5 palabras están en tiempo aoristo, ¿ok? Es un tiempo verbal de griego. Nos habla de hecho consumado, es lo que sería, es un aoristo proléptico. Es decir, que el concepto es una anticipación de, ¿ok? Está fuera de orden cronológico. Porque tengan en cuenta que Pablo, cuando está escribiendo esta carta, ¿sí?, habla de 2 acciones que se desarrolló en el pasado, en la eternidad pasada, 2 acciones que se desarrollan en el tiempo presente, la historia presente de cada uno, y una acción que se va a desarrollar en el futuro, ¿ok?, que glorificó precisamente. Así que no vamos a parar a detener para ver el significado de cada palabra, pero es interesante lo siguiente. Después de ese conocimiento íntimo de Dios de cada uno de nosotros en la eternidad pasada, Dios decide el acto o sea, este proceso de las 5 palabras lo que forma es el proceso de la salvación de una persona. Dios decide predestinar a aquellos que antes conoció, a aquellos que va a brindarles su amor, de manera que, como dice el versículo 28, podemos aprender a amar a Dios. Y luego gira hacia el presente, dice, bueno, después de haber realizado este acto de la eternidad pasada, lo que Dios ahora es, en el tiempo presente, va a realizar esta acción de llamamiento y de la justificación. Y este proceso culmina cuando estemos en la presencia de Dios glorificados. Así que acá aparece el concepto de llamamiento. ¿Sí? A lo que predestinó, dice el versículo 30, a esto también llamó. Así que lo que la palabra de Dios está diciendo es que en el tiempo de Dios, a lo que conoció y predestinó, Dios lo va a llamar, lo va a invitar para disfrutar y gozar y hacer efectiva la salvación de Dios en la vida de aquella persona que recibe la invitación de Dios. Es interesante, si uno lee estos versículos, teniendo en cuenta ese concepto de caleo, de llamar, lo que encontramos aquí es algo muy, muy, muy interesante. Lo que encontramos aquí es el concepto de que el llamado de Dios es una invitación a un privilegio, es una invitación a una responsabilidad, es una invitación, ¿ok?, a una glorificación. En el acto del momento que Dios conoció y predestinó, Dios ya decidió extendernos el privilegio del conocimiento de Dios y de todo lo que significa para una persona en Cristo. Pero también es un llamamiento o es una invitación a la responsabilidad. Quiero decirles algo. Lo más seguro que vamos a ver el domingo próximo. Pero todas las veces que la Biblia habla sobre el llamado, usa esta palabra en relación con los hijos de Dios, es una invitación a cumplir con nuestra responsabilidad delante de Dios. Vamos a ver diferentes tipos de responsabilidades el domingo próximo, pero lo que debemos saber, hermanos, es lo siguiente. La invitación de Dios al privilegio es para gozarlo plenamente, sin ningún tipo de restricción de ninguna naturaleza, en la gloria futura. Ahora, esta invitación de privilegio comienza a desarrollarse en esta vida. Y la forma que uno empieza a disfrutar del privilegio de Dios es a través del desarrollo, del cumplimiento de la responsabilidad con Dios. No es a la inversa. Si usted cree que llegar a Cristo es
como decíamos el domingo pasado, rascarse a 4 manos a falta de 6, está equivocado. Si usted es de aquellos cristianos que cree que lo que tiene el derecho de demandar constantemente a Dios acerca de sus derechos, acerca de lo que Dios tiene que hacer o responder a sus requerimientos como un niño caprichoso, tenés que hacer esto porque yo te lo estoy demandando. Quiero decirte que estás equivocado. En la vida presente, para los hijos de Dios, el llamamiento de Dios es una invitación a la responsabilidad. De diferente naturaleza, pero es una invitación a la responsabilidad. Por eso, ¿se acuerdan? Espero que se acuerden. Gálatas 5:13 nos exhorta a que nuestra libertad no sea motivo, ocasión o pretexto para la carne, en cuyo caso este llamado a la libertad se ha denaturalizado, se transformó en libertinaje. Sino que Pablo aclara allí que el llamado a la libertad es para servir a los hermanos por amor. ¿Ok? Concepto, invitación a la responsabilidad. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Pero volviendo a Romanos, es interesante lo siguiente. El llamado de Dios se produce en el tiempo de Dios. ¿Se acuerdan la historia de Moisés? Moisés, sabemos que Moisés fue elegido por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Cuando Dios le había dicho que sus ancestros, a Abraham, ya a partir de Abraham, les ordenó que no vuelva a Egipto, Jacob finalmente vuelve a Egipto con toda su familia. Después de 400 años de esclavitud en Egipto, Dios levanta a Moisés presidente para liberar a su pueblo y llevarlo otra vez a Canaán para que tome posesión de esa tierra que Dios se lo entregó, ¿sí? O le prometió a Abraham que se lo daría a su descendencia. Así que Moisés en un momento determinado, a los 40 años, dijo, bueno, es tiempo de hacer algo. Bueno, evidentemente no fue lo que Dios quería en el tiempo de Dios, pero sí encontramos después, en el libro de Éxodo, a los 80 años, Dios, de una zarza ardiente en el monte Horeb, llama a Moisés para cumplir con la responsabilidad que Dios tenía para él, que era liberar precisamente a su pueblo. Lo mismo vemos en Hechos, por ejemplo, capítulo 9. Dios, o sea, no se preocupó de llamar a Pablo a ser justificado, sino hasta, no durante la vida terrenal de Cristo, pero sí después de su muerte, resurrección y ascensión al cielo. Y en Hechos capítulo 9 tenemos la historia donde Cristo llama a Pablo y le dice, o sea, primero se lo revela a Ananías, y le dice qué cosa, que Pablo iba a ser instrumento en la mano de Dios para llevar el evangelio a los gentiles. Otra vez, responsabilidad. Así que encontramos aquí estas 5 palabras. Indudablemente el llamado de Dios es el acto de la invitación de Dios. Es el momento en que estás escuchando la voz de Dios que te está diciendo, vení, te estoy invitando a encontrar salvación y perdón del pecado. Te estoy invitando, ¿sí?, a esta, digamos, o te estoy extendiendo una invitación de privilegio. Y una vez que Dios llamó y la persona, el ser humano responde al llamado de Dios, ¿sí?, y cree en Cristo como su Salvador personal, Dios realiza el acto de la justificación en ese momento. Es interesante que Pablo utiliza aquí la palabra justificación porque es algo
es la idea que viene desarrollando precisamente en los capítulos anteriores. Justificación no es ni más ni menos que el acto legal o el acto, digamos la sentencia judicial donde Dios declara a una persona justa, es decir, sin delito. Por lo tanto, no tiene condenación, por lo tanto es libre, está en total libertad. No sé si usted, bueno, acá en la Argentina no se ha visto todavía mucho porque, bueno, no se transmite el tema de los juicios penales. Hay poca, si se quiere, digamos, cultura de ir a los juzgados a ver el desarrollo de un juicio, con excepción de los casos, digamos, importantes, trascendentales. Entonces, bueno, tanto los medios periodísticos y cosas por el estilo. Cuando éramos chicos todos, pero chicos me refiero al caso mío, por ahí, o sea, algo así como recién nacido, o una edad cercana, teníamos un negocio, mis padres tenían un negocio, y estaba en la esquina de ese negocio, justo estaba, digamos, un juzgado de carácter, penal. Mi mamá siempre nos contaba que muchas veces había que ir a las salas de audiencia a buscar a mi papá, llamarlo para que vuelva a trabajar, porque se escapaba para ir a ver el desarrollo de los juicios. Pero en estos, por ahí usted vio una película donde finalmente en el mismo acto se determina que la persona es inocente, ¿ok? Entonces donde el juez le dice, usted tiene libertad para irse. Habitualmente, en muchos casos, la persona detenida llega a juicio y donde se recibe, digamos, la sentencia, se lo declara inocente. En ese mismo acto, por ejemplo, ya la persona puede irse, ya los servicios penitenciarios se guardan las esposas y espera que le entregue precisamente las actas, ¿sí? para que ellos puedan volver a la cárcel donde estaban, a la penitenciaría que es donde estaba, y bueno, se hace toda la parte burocrática para quedar asentado a la libertad. Así que este es el concepto. Del momento que Dios llama a alguien, lo invita a la salvación, recibe de Dios la justificación. Es decir, que Dios declara a alguien una sentencia judicial diciendo que ya no tiene ningún tipo de responsabilidad penal, no hay delitos, no hay pecados, por lo tanto, lo único que queda es la libertad. Pero es interesante también, creo que Pablo utiliza la palabra justificación, y esto es una opinión personal, para, si se quiere, zanjar, digamos, algo. ¿En qué sentido? Si usted fija un poco esta idea, salta directamente de justificación a glorificación. Y queda en el medio, entre la salvación y la glorificación, todo el desarrollo de la vida cristiana. Y yo creo que esta idea de justificación también involucra el concepto de la santificación, que es el desarrollo de la vida cristiana, porque ni más ni menos la idea de justificación, una vez que somos libres, salvos, somos declarados justos, estamos en condiciones, capacitados para desarrollar actos de justicia. Recuerden, ¿sí? Actos de justicia son actos rectos, actos que es conforme a la voluntad y a la palabra de Dios. Y finalmente, la glorificación. Es decir, que el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios, se involucra todo, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, y aún todo lo que tiene que ver con nuestra vida en este tiempo presente, desde el momento que hemos sido escuchados la voz llamándonos, invitándonos de Dios, y aceptamos y respondimos a esa invitación, y obtuvimos como consecuencia la salvación, y hasta que estemos en su presencia, el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios, contiene todos los elementos y todos los principios necesarios para el desarrollo de nuestra vida aquí en la tierra. Quiero simplemente, como mención, que es interesante, y por ahí alguien dice, pero bueno, ¿qué significa esto?
que una vez que uno es salvo, la persona está segura para toda la eternidad. Bueno, ese es el concepto, porque si usted lee después el versículo 31, a partir de 31, Pablo utiliza 4 veces el mismo pronombre, ¿sí?, forma interrogativo, ¿sí?, para precisamente transmitirnos acerca de la verdad de lo que dijo antes, la seguridad que el cristiano tiene en Cristo Jesús. Y ese es el concepto cuando Pablo dice, y sabemos que Dios tuvo un conocimiento íntimo de tu persona, y sabemos que Dios te predestinó, y sabemos que Dios te llamó, y sabemos que Dios te justificó, y sabemos que Dios te glorificó, y sabemos que Dios en ese proceso ha establecido un propósito, y sabemos que todo el desarrollo de tu vida tiene relación con ese propósito de Dios. Así que, ¿por qué preocuparme si estoy pasando por tiempo de necesidad, por tiempo de aflicción, tiempo de prueba? Sabemos que Dios tiene control de todo y está dentro de su propósito para conformarnos a la imagen de Cristo. Y Pablo reafirma esto, y sabemos, y 4 veces nos dice quién. ¿Ok? Versículo 31 dice, ¿quién contra nosotros? Versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Versículo 34, ¿quién es el que condenará? Y versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Dios? Y es interesante que de las 4 veces, la primera vez Pablo utiliza un verbo en tiempo presente y luego todo el futuro. O sea que no solamente la eternidad pasada se cumplió en el tiempo presente, y en el tiempo presente estamos totalmente seguros en Cristo Jesús, pero también el tiempo futuro. Y termina con esta declaración acerca de nada, dice, versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alguien dijo una vez, bueno, yo puedo decidir separarme del amor de Dios. Bueno, lo que yo le digo es, fuiste creado por Dios, entonces tampoco puedes. Porque dice claramente, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Así que fíjese, por eso le dije recién, el llamado de Dios es una invitación al privilegio. Así que trate de desarrollar esta idea, este gráfico, este relato que le hice cuando hablamos de sabemos y sabemos. Y ese es el llamado al privilegio. Así que mi hermano en la fe, ¿cuánto tiempo pasamos por día para meditar, o si alguna vez lo hacemos, de esta invitación al privilegio que Dios nos ha extendido a través de Jesucristo? Renegamos de nuestra vida cristiana, renegamos de lo que pasa, lo que no pasa, lo que Dios quiere, lo que no quiere, cuando lo que yo quiero es que Dios me escuche a mí y que Dios conteste y haga conforme a mis planteos, mis peticiones, mis imposiciones. Dios no tiene ninguna obligación de escucharte, mi hermano. Tu obligación es cumplir con la invitación de privilegio que Dios te hace, y la invitación a la responsabilidad. Así que la próxima vez que estés pataleando, renegando, cuestionando, llorando, gritando, y que tenga la tentación de decir, Dios, pero ¿para esto me salvaste? Bueno, medite un poco en la invitación al privilegio que Dios le ha hecho a usted. Y sea agradecido a Dios por sabemos, y a partir de allí todo lo que la palabra de Dios nos dice
nos enseña acerca de las cosas que Dios nos ha extendido. Y esto simplemente, esto es muy vuelo a vuelo de pájaro, a vuelo de cóndor, si se quiere. No sé cuál es el ave que más alto vuela. Y no estamos bajando al suelo para entrar en los detalles. Y sabemos, dice el apóstol Pablo, versículo 28. Así que, hermanos, nuevamente, el llamado de Dios es una invitación al privilegio, a la responsabilidad, y es una invitación a la glorificación. Ahora, dice, a lo que llamó o justificó. Bien. Tal vez alguno dice, pero yo quiero también recibir esa invitación a este privilegio. Yo quiero recibir también la invitación a la salvación, a la justificación. Pero la verdad que nunca escuché la voz de Dios. Nunca escuché que Dios me dijo, hey, te estoy invitando, che, mirá, ¿no escuchás lo que te estoy diciendo? Dios no es, no usa la técnica, si se quiere, digamos, de telepatía, o te envía, cual Harry Potter, una lechuza con una carta y cosas por el estilo. O un día llama a la puerta de tu casa y dice, correo, salís y es alguien que trabaja para Correos Argentinos o Andreani o alguna de estas empresas privadas, y te dice, firma aquí, y te entrega la carta, abrir y dice, soy Dios y te estoy invitando. Así que, ¿cómo se desarrolla esta idea del llamado de Dios? Mira qué interesante. Busquemos en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, dice así la palabra de Dios. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Otra vez. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es decir que el medio que Dios utiliza para llamarte su evangelio. El medio que Dios utiliza para hablarte es su palabra. El medio que Dios utiliza conforme lo que dice Hebreos capítulo 1, ¿sí? Versículos 1, 2 y 3 y 4, que Dios nos habló ya definitivamente, para no hablar más, por medio de su Hijo. Así que Jesucristo es la palabra de Dios encarnada y nos ha traído el Evangelio, y es el medio que Dios utiliza para llamar. Así que cuando estás escuchando el Evangelio de Jesucristo, es el momento que Dios te está llamando. No esperes una voz audible, no esperes que llegue una carta, no esperes que alguien de la puerta de tu casa diga correo, no esperes ni telequinesis, ni telepatía. No. Cuando escuchás el Evangelio de Cristo, es el momento y el medio que Dios está utilizando para llamarte. Así que tu respuesta al Evangelio de Cristo es una respuesta clara que le está diciendo a Dios, no me interesa tu llamado, o le está diciendo claramente, Dios, escucho tu voz y hoy quiero creer el Evangelio de Jesucristo. ¿Se entiende el concepto? 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, dice claramente, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Quiero parar un poquito acá, vamos a volver al final sobre este versículo. Así que vamos primero a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice así la palabra de Dios. Gálatas 1, 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por medio de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado sobre varias ocasiones, pero hemos un día compartió y hablamos específicamente, estuvimos hablando de Gálatas capítulo 1, no me acuerdo qué día exactamente, pero si a usted le interesa escuchar esa predicación, puede escribirnos y se lo mandamos con gusto. Y con eso también le mandamos todos los medios pagos que usted tiene, puede ser cheque, tarjeta o e-check o transferencia, no, mentira. Se lo vamos a mandar de forma gratuita, quédese tranquilo. Y hemos hablado un poco ese día sobre los problemas que había aquí. ¿Se acuerdan? El tema era que Pablo a las iglesias que estaban en Galacia, en lo que es Asia Menor, les predicó el Evangelio. Toda esta parte fue, digamos, alcanzado para Dios por medio del apóstol Pablo y también Bernabé en su primer viaje misionero. Y ellos creyeron el Evangelio de Jesucristo, pero lo que pasaba que detrás de ellos venían lo que se llamaban los judaizantes, y le decía a esta gente que ellos tenían que, para ser salvos, tenían que creer en Cristo, está bien, pero además tenían que guardar la ley de Moisés. Y es interesante que aquí, cuando versículo 6, lo que Pablo nos está diciendo es cuál es el componente fundamental del Evangelio de Jesucristo. Y es, dice versículo 6, la gracia. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Jesucristo. ¿Ok? Así que la invitación, digamos, que Dios te hace es a través del Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo es la gracia de Dios manifestada. Así que lo que Pablo está diciendo otra vez, que cuando hemos creído en Cristo fue a través del llamado por la gracia de Cristo. Gracia significa simplemente, ¿qué cosa? Por ejemplo, favor no merecido. Cuando alguien te extiende una gracia es porque no lo merece, pero bueno, te lo doy igual. Por eso, por cierto tipo de pensiones o jubilaciones se les llama pensiones o jubilaciones graciables. Es decir, personas que no reunían los requisitos legales para obtener una pensión o una jubilación, pero dadas ciertas circunstancias, se te otorga esa pensión o jubilación, por eso se le llama pensión o jubilación graciable. Así que la gracia de Dios es un favor no merecido. ¿Sabe qué significa esto? Que usted y yo no tenemos capacidad ni medio de poder acceder al privilegio que Dios ofrece de forma gratuita. Nosotros no tenemos forma de acceder a ser justificado por Dios, es decir, recibir esa sentencia judicial donde se nos declara inocente o se nos declara, nos absuelve de todo cargo, de manera que no nos queda a nosotros ningún tipo de consecuencia, más que recibir de Dios la libertad. Nosotros no nos merecemos y no tenemos forma de poder alcanzar ese privilegio que Dios otorga, por eso lo otorga de forma totalmente por gracia, favor no merecido. Y este era el problema aquí con los judaizantes. Y Pablo le está diciendo, che, a ver, si ustedes lo recibieron por gracia, quiere decir que no necesitaron hacer nada. Entonces, ¿por qué quiere empezar a hacer algo ahora? Para ver si puede alcanzar lo que sabemos que por nuestros propios medios no tenemos forma de alcanzar. Y después hemos visto también en otras ocasiones, capítulos 3 y 4 del libro de Gálatas, Pablo
les escribe, les explica, digamos, le da fundamento de por qué la ley de Moisés no te puede llevar a alcanzar el privilegio que Dios quiere otorgarte. ¿Mm? Y usa el ejemplo precisamente de Layo, por ejemplo. ¿Mm? De Layo, que era el esclavo que se encargaba de llevar los hijos de sus amos, por ejemplo, a la escuela, a recibir la educación. Yo no sé ustedes, pero vieron que nuestros hijos en algún momento, en el desarrollo o su crecimiento, llega un momento que le da vergüenza estar, digamos, estar con los padres, ¿vieron? Eh, yo no sé cómo será con una hija, pero tengo dos varones y recuerdo que hubo una etapa en la vida de ellos que cuando los llamamos a la escuela, como que no quería que la madre baje para llevar hasta la puerta de la escuela de la mano, quiere un beso y es algo bastante común en todos los chicos eso. A momentos dicen, vieja, correte un poco que me da vergüenza, entre comillas. ¿Por qué? Porque eso significa que estoy creciendo. Así que lo que Pablo está diciendo es básicamente, imagínate que una persona ya ahora es adulta, cuando va a cruzar la calle, le dice al papá y la mamá, dice, me toma la mano, me cruza la calle. Eso hacíamos de chicos. Pero vieron que hay momentos que vos le decís a tu hijo, dame la mano que vamos a cruzar la calle, y te dice, ¿qué me estás tratando de tontito? Puedo cruzar la calle sin tomar la mano. O sea, de chico, le extender la mano y automáticamente agarra tu mano para cruzar la calle. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es algo muy simple, muy sencillo. No hay forma de que usted o yo podamos alcanzar el privilegio que Dios otorga por medio de obras. Cualquiera sea esa obra. Lo que quieras, lo que se te ocurra, de carácter y naturaleza que sea. No hay forma, ni yo, ni instituciones, ni iglesias, ni religiones, ni personas, ni filosofía, nadie. Así que el llamado que Dios está haciendo, la invitación que Dios hace, es por medio del Evangelio de Cristo y por medio de la gracia de Dios. Esto significa que es una invitación al privilegio, precisamente, sin ningún acto de merecimiento, sino solamente porque Dios quiere que conozca su misericordia, su amor y disfrute de la gracia que Él te quiere extender. Nada más. Así que cuando la palabra de Dios en Romanos dice a lo que llamó, justificó, significa simplemente que Dios te está extendiendo la invitación por medio del Evangelio de Jesucristo. Y conjuntamente con ese Evangelio te está haciendo el llamado desde su gracia para que puedas disfrutar del privilegio que Dios te quiere otorgar. Y el Evangelio de Cristo es muy simple, muy sencillo. El Evangelio de Cristo parte de la base precisamente de nuestra incapacidad de poder encontrar de Dios ni la justificación por nuestros pecados y delitos, ni el perdón, ni la salvación, ni la vida eterna, absolutamente nada. Por esa razón Dios envía a Jesucristo a morir, su único Hijo, a morir a la cruz en tu lugar y en mi lugar por tus pecados y por mis pecados, y Él paga las consecuencias de todos nuestros pecados, y Dios hoy te extiende la gracia de la justificación. Y Dios te dice hoy, ¿se acuerdan? No, espero que se acuerden, hablamos también de esto el domingo pasado, y es que Dios lo que hace en su gracia es la obra de Cristo muriendo y pagando el precio y la consecuencia de mis pecados y los tuyos, los imputa. ¿Sí? En un acto de contabilidad lo coloca
en la columna de nuestro capital, de nuestra ganancia. Lo imputa a nosotros de manera que esa obra pasa a ser nuestra. Por eso Dios puede justificar, el juez justo puede en una sentencia absorberte de todo tipo de culpa, porque otro ya pagó las consecuencias por vos. Y se extiende que vamos a 1 Timoteo. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 12. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 12 dice así la palabra de Dios. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Nuevamente, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. El contexto de este pasaje, Pablo le está hablando a Timoteo, a su hijo amado, y está hablando sobre, digamos, lo que dentro de este privilegio que Dios nos ha otorgado y que Timoteo aceptó esta invitación a este privilegio, está la vida eterna. Y Pablo dice que la vida eterna no es solamente un concepto, digamos, de carácter escatológico, es algo que vamos a tenerlo en el día de mañana, cuando partamos de este mundo, cuando Cristo llama a su iglesia para estar en su presencia, entonces ahí voy a tener vida eterna. No. Es un concepto que empieza desde aquí. Empieza el momento que uno escucha el llamado de Dios, acepta la invitación de Dios, recibe la justificación de Dios y ya comienza el proceso de disfrutar lo que es la vida eterna. Y de tal manera que la vida eterna es un elemento que nosotros podemos usar ¿para qué cosa? Para el correcto desarrollo del cumplimiento de nuestra responsabilidad, la invitación a la responsabilidad, y es la exhortación de Pablo a Timoteo aquí. Ahora, lo que yo quiero decirte es lo siguiente. Cuando escuchamos la invitación de Dios, el llamado de Dios, por medio del Evangelio de Cristo, y entendemos que yo no puedo hacer nada, en mi condición de pecador no tengo forma de alcanzar el privilegio de Dios por mi propio medio, y acepto que la salvación es por gracia de Dios, es un favor inmerecido. Como consecuencia recibimos perdón del pecado y vida eterna. Ahora quiero decir dos cositas. Primero, el concepto de vida eterna no es el énfasis de la palabra de Dios cuando habla de vida eterna, no está puesto tanto en el concepto de la extensión a través del tiempo. El concepto de la palabra de Dios, por eso la exhortación de Pablo aquí, es que la vida eterna es una vida con una cualidad diferente. El énfasis de la palabra de Dios es acerca de reitero, el tiempo, sino acerca del aspecto cualitativo de la vida eterna. Hermano, quiero decirte algo. El llamado de Dios es a ser parte de una nueva creación, a ser parte de desarrollar diferentes y nuevas responsabilidades. Es un llamado para vivir una vida diferente, pero cualitativamente perteneciente a una nueva raza. El llamado de Dios es para precisamente ser parte de un nuevo pueblo, de ser parte de nueva ciudadanía.
Y la vida eterna es esa vida que Dios otorga para disfrutar de esta invitación al privilegio, invitación a la gloria, a la glorificación, pero en este tiempo ya disfrutar de la invitación a la responsabilidad. Y precisamente porque la vida eterna es una vida cualitativamente diferente, mejor y superior, porque es simplemente esa vida que por precisamente sus cualidades y su calidad, permite que nosotros podamos llegar a ser conformados en la imagen de Cristo. ¿Se entiende el concepto? Y debería llegar a ser un pequeño reflejo del estado de glorificación que vamos a tener en la presencia de Cristo. Y por eso la exhortación de Pablo a Timoteo, en medio de esta batalla, en medio de esta lucha, en medio de la figura, en este caso, del esfuerzo, ¿sí?, para lograr el objetivo de ganar en el desarrollo de los Juegos, las Olimpiadas que se desarrollaban en ese tiempo. Pablo dice, mirá, ese tipo de vida que Dios nos ha dado, del momento que escuchamos su llamado por medio de su evangelio y hemos recibido de Dios, hemos gozado y entendido que ese es un llamado de la gracia de Dios y hemos sido justificados por Dios. La vida emergente de esa situación es una vida que debemos tener presente siempre para el desarrollo de nuestra batalla o competencia mientras estamos transitando, corriendo por este mundo. Y esto es algo que forma parte de la invitación al privilegio de Dios, es algo que Dios nos otorga. Y está en libre disponibilidad para cualquier persona que está dispuesto hoy a escuchar la invitación de Dios, el llamado de Dios por medio del Evangelio de Jesucristo. Mi amigo, no tenés nada que hacer y no podés hacer nada para poder agradar a Dios o llegar a Dios. El único medio es aceptar que Dios te está ofreciendo su gracia, un favor inmerecido, que por medio de Jesucristo, por medio de su muerte y su resurrección, por medio del Evangelio de Cristo, puedas disfrutar del privilegio, el privilegio de lo que Dios te está ofreciendo. No hay otra forma, no hay otro medio. Y poder ser parte de una nueva creación, de una nueva nación, de una nueva ciudadanía, y ser parte de personas que podemos disfrutar de la vida eterna. No solamente de la perspectiva de la extensión a través del tiempo, sino de la perspectiva de las cualidades y bondades de esta vida que Cristo nos da por aceptar su invitación, por escuchar su llamado por medio de su evangelio y le hemos dicho, sí, Señor Jesucristo, creo en ti y acepto tu invitación. Volvamos a 2 Tesalonicenses. Capítulo 2. Estaba en otro pasaje, por eso no encontraba el versículo.
Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14, dice así la palabra de Dios: a la cual os llamo mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que Pablo usa esta palabra, nuestro evangelio. Hablamos que el evangelio es digamos, el mensaje de la gracia de Dios que ofrece al ser humano. Es el mensaje de Cristo. Pero es interesante que Pablo utiliza aquí nuestro evangelio. Y yo creo que es parte de este concepto. Porque la primera gran responsabilidad, dijimos que es una invitación al privilegio, a la responsabilidad y a la glorificación, ¿ok? Y la primera gran responsabilidad que usted y yo tenemos, habiendo sido, digamos, beneficiario de la invitación que Dios nos da a través de Jesucristo, es compartir del Evangelio de Cristo. Así que lo que Pablo está diciendo es ni más ni menos que el Evangelio de Cristo, que es lo que Dios utiliza para llamar, ahora es mi responsabilidad. Ahora es mi Evangelio. Ahora debe ser nuestro Evangelio. Porque es nuestra responsabilidad compartir, predicar, llevar adelante el Evangelio de Cristo en cualquier lugar que estemos y con cualquier persona que estemos. Porque lo que Dios utiliza precisamente, el medio que Dios utiliza para la expansión del Evangelio de Cristo, es a través de cada uno de los hijos de Él que previamente aceptó el llamado de Dios y la invitación de Dios. Y a partir de allí, el Evangelio de Cristo se transforma ya ahora en mi responsabilidad para estar compartiendo con todos aquellos que están esperando escuchar el llamado de Dios. Están esperando entender y comprender la invitación de Dios. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad. El apóstol Pablo dice aquí claramente, es nuestra responsabilidad, es nuestro evangelio. Ese evangelio de Cristo por medio del cual nosotros hemos encontrado salvación, ahora tiene que ser la prioridad de mi vida, porque ahora es mi evangelio, ahora es mi responsabilidad. Como otras personas llegaron con el evangelio de Cristo para compartírmelo, ahora esa responsabilidad me la ha sido entregado a mí y yo tengo que salir a compartir el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que te está impidiendo desarrollar esta responsabilidad? Es muy fácil. Pregúntate realmente en cuántos lugares estuviste esta semana, con cuántas personas estuviste y a cuántos de ellos les ha compartido el evangelio. Quizás es tiempo de cambiar nuestra mentalidad. Quizás el problema es que nosotros seguimos creyendo que el privilegio a que Dios nos ha invitado incluye esto. Incluye que Dios tiene que sujetarse a nuestro capricho y a nuestra demanda y nuestros derechos, nuestros derechos y nuestras peticiones. Estás equivocado. Quizás es tiempo de entender la palabra de Dios y entender que el privilegio que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo significa el desarrollo en este tiempo presente de responder la invitación de Dios a la responsabilidad cristiana. Y nuestra primera responsabilidad, mis hermanos,
es predicar el Evangelio de Jesucristo. Es compartir el Evangelio de Cristo en todo momento y en todo lugar con todas las personas. Así que si hoy tuvieras que ir hasta la presencia de Cristo, pregunto, y Él te pregunta, che, ¿a cuántas personas compartiste el Evangelio? Mi Evangelio, que ahora es tu Evangelio. ¿Qué le vas a contestar? Sí, bueno, yo le hablé a 100 personas, a 1000 personas. Bien. ¿En qué lapso? Por supuesto, si nosotros dividimos 1000 personas, digamos 30 años, ese 1000 se transforma en algo totalmente insignificante. ¿Ok? Es muy fácil calcular. Cada año tiene 12 meses, cada mes tiene promedio 30 días, tenemos 365 días al año, multiplíquelo por 30, ¿ok? Y divida ese número por 1000 y dígame cuánto le queda. A veces, desgraciadamente, tal vez tenemos que decirle a Dios, mira, esa persona, cantidad de personas, fue en los primeros 5 años de mi vida cristiana. Y los otros 25, nada. El concepto de predicar el Evangelio de Cristo no es un concepto temporal. No es para aquellos que recién creyeron en Cristo, los nuevos en la fe. No, no, no. Es el concepto de la invitación a la responsabilidad, el desarrollo de nuestra vida eterna en este tiempo, es todos los días, hasta que estemos en la presencia de Dios glorificado. Así que no hay un lapso temporal de prescripción de caducidad de esta responsabilidad. Hasta que estemos en la presencia de Cristo, hasta que Él nos llame a su presencia, o hasta que Él venga a buscar su iglesia. Hasta ese día, mi hermano, mi hermana, usted y yo, tenemos la responsabilidad de transformar el Evangelio de Cristo en mi responsabilidad, y compartirlo, porque es el medio que Dios utiliza para llamar a pecadores al arrepentimiento, como Cristo mismo lo dijo, por ejemplo, en el libro de Lucas capítulo 5, para llamar a pecadores a conocer el Evangelio y la gracia de Dios, a llamar por medio del Evangelio a personas a depositar su fe, su confianza en ese Evangelio y recibir de Dios justificación, salvación, perdón de pecado y vida eterna. Hasta ese día, mi hermano, hasta el tiempo de la glorificación, no podemos dejar de compartir el Evangelio. Pablo dice en nuestro Evangelio, el Evangelio de Cristo realmente ha adquirido tal grado de simbiosis con tu propia vida, de manera que ahora es mi Evangelio, porque es mi responsabilidad, porque el llamado de Dios es una invitación al privilegio, a la glorificación, pero en este tiempo, hermano, que estamos aquí, es una invitación a la responsabilidad. Y Dios está esperando que hoy respondas a este llamado, a la responsabilidad. Quiero terminar simplemente, brevemente, vamos al libro del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 5. Versículo
35. Perdón, estoy equivocando el versículo. 32, perdón. Lucas 5:32. Dice la palabra de Dios. Respondiendo, vamos a empezar el versículo 31. Lucas 5:31. Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermano, el hecho que Dios, o mi amigo, el hecho que Dios, necesitamos que Dios nos justifique, es porque usted y yo no somos justos. Y no hay forma que usted pueda responder al llamado a Dios, el Evangelio de Jesucristo, si no hay un proceso de arrepentimiento. Y sabe que arrepentimiento no es llorar a moco tendido, pidiendo perdón. No, la palabra arrepentimiento, la palabra de Dios significa cambio de mentalidad. Lo que Dios te está llamando hoy, te está diciendo es, seguir viendo la cosa como estás viendo ahora, bueno, entonces vas a rechazar mi llamado. Pero si ahora ves que realmente sos pecador y que no hay forma que puedas encontrar salvación, y sino solamente a través de Jesucristo, a través de su Evangelio, este cambio de mentalidad te permite ver la cosa de otra forma y vas a aceptar la invitación de Dios y responder afirmativamente al llamado de Dios. Así que la pregunta, mi amigo, es ¿qué vas a hacer hoy con el Evangelio de Jesucristo? ¿Vas a permanecer testarudo, soberbio, orgulloso y decir no vas a cambiar mi forma de pensar y ver porque voy a seguir como estoy? O tal vez hoy le vas a decir, Dios, ya no quiero ver las cosas de la forma como estoy viendo y quiero entender y ver como tu palabra me está mostrando que soy pecador y necesito de Cristo para salvación. Dios te está llamando hoy. Así que ¿cuál va a ser tu respuesta al llamado a Dios en este día? Vamos a orar. Padre, te agradecemos nuevamente por tu palabra y pedimos la obra de tu Santo Espíritu en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Obra, Señor, en aquellos corazones que necesitan un cambio de mentalidad, cambio de mente, y reconozca su condición de pecador y su necesidad de Cristo porque no puede salvarse a sí mismo. Y que solamente Jesucristo puede dar salvación, perdón de pecado y vida eterna. Pero también, Señor, tal vez entre nosotros, los que ya somos tus hijos, no tal vez, seguramente necesitamos también que tu Santo Espíritu cambie nuestra mente y entender que el Evangelio de Cristo ahora es mi Evangelio y es mi responsabilidad compartir cada día de ese Evangelio. Y entender y reconocer que cualquier lugar que tú nos llevas cotidianamente y con cualquier persona que tú nos cruzas cotidianamente, es mi responsabilidad presentarle mi Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos, Padre. Te alabamos por todo. En nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis amigos, mis hermanos, llegamos al final del día de hoy, de lo que hemos compartido, de la palabra de Dios. Solamente espero que haya sido de bendición y que hayas escuchado la voz de Dios llamándote. Muchas gracias nuevamente por estar allí, que el Señor te bendiga. Y nos vemos, Dios mediante, el día próximo, el domingo próximo a la misma hora. Por ahora, sigue siendo por el mismo lugar. Que el Señor la bendiga.